hablar de un tema que inevitablemente a todos, en algún momento de la vida, en algún ámbito de los cuales transitamos, nos atravesó esta problemática. Inevitablemente e inexorablemente, en todos los espacios y en realidad en todos los grupos que están conformados por personas, en algún momento hay algún manipulador, ese que quiere hacer todo lo que dispone. No va a faltar el psicópata, ese que se propone hacerte la vida imposible. Claro. Inevitable, inevitable. Uno va hablando y empieza ya inmediatamente a pensar en los grupos que se mueve, a quién identifica con esos perfiles. A un jefe autoritario, a un supervisor, a un director, a un compañero autoritario que está dispuesto a que las 24 horas del día estemos disponibles y estemos a disposición de sus demandas. Inevitablemente, en esos espacios que transitamos, no va a faltar el compañero, el amigo celoso, el envidioso, el que nunca, nunca realmente y sinceramente se pone feliz con lo que nos pasa. Y nadie, estoy segura que quedó exento de tener un vecino chismoso. Un vecino de eso que controla a qué hora entras y salís, de lo nuevo que adquiriste, con quién estás o dejaste de estar. Por lo tanto, como decía en el inicio, inevitablemente todos en algún momento nos hemos chocado con alguna persona con estas características. Ahora bien, generalmente cuando hablamos de relación tóxica, siempre lo enfocamos y lo encuadramos como una mala gestión emocional de la pareja. Y en realidad, las situaciones tóxicas, como estaba enumerando recién, se dan en cualquier ámbito en lo cual nos relacionemos. Y acá, antes de iniciar y desarrollar un poquito más este tema, quiero ir a nuestro título y diferenciar persona tóxica de situación tóxica. ¿Y por Mm. qué pusimos este título? Porque si bien hay un montón de personas que cumplen con determinadas características y su perfil da para ser una persona tóxica, una persona que nos saca lo mejor de nosotros, que nos quita la energía, que todo lo que hace a nosotros ay, nos deja con una sensación de agobio. Las personas tóxicas no son tóxicas las 24 horas y con todo el mundo. En general, hay una situación determinada en la cual son tóxicos. Y por eso hablamos de situaciones tóxicas y no de personas tóxicas solamente. Ujú. Ahora bien, ¿estamos de acuerdo hasta ahí, Natalia? Estoy de acuerdo que, a ver, yo igual desde mi lugar tal vez podría pensar en qué es lo tóxico, si son los objetos, si son las personas, si son las relaciones, si son las situaciones, si son las conductas, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, a ver, si yo digo, bueno, la persona tóxico, o el tóxico, la tóxica, en realidad es como que yo miro desde afuera, ¿no? Y con cierta ajenidad a esa conducta, ¿no? O a esa persona cuando uno tal vez muchas veces presentó ese tipo de conductas tóxicas. Entonces, está bueno la diferencia que haces vos que, y la importancia de hablar no del ser, ¿no? El ser adicto, el ser depresivo, el ser TGD, el ser tóxico, el ser impulsivo, sino más bien, me parece, y lo más interesante es hablar de un tener, ¿no? Uno tiene conductas tóxicas, tiene situaciones, ¿no? difíciles, o tiene conductas depresivas, o tiene sentimientos de tal manera, tal otra. Entonces yo siempre hago esta diferencia entre el ser y el tener, ¿no? Porque el ser es algo que uno no puede
digamos, casi modificar, ¿no? Cuando hablamos del ser, vos sos así, y no hay posibilidad de cambio o de movimiento. Ahora, si uno dice, tenemos conductas así, entonces podemos no tenerlas, ¿no? Entonces hay una cuestión que se puede debatir ahí entre el ser y el tener, porque yo digo, si soy o no soy, en realidad es soy o muero, o vivo así o me muero. Ahora, si yo digo tengo o no tengo, hay posibilidad para el cambio y para el movimiento ahí, así que estoy totalmente de acuerdo con vos con lo que venías expresando. Es interesante lo que estás diciendo. Va, siempre es interesante lo que decís, pero Bueno, nuevamente, muchas gracias. nuevamente como siempre conectadas, es el ser y el tener. El tener características de toxicidad en mi vinculación con el otro, en la forma de comunicarme con la otra. Vamos a detenernos acá y dar algunas características. Por ejemplo, una persona tóxica es egocéntrica, egoísta. Todo pasa por lo que le pasa a él. No nos importa en absoluto el otro. Dicho en palabras cotidianas, nunca tiene la capacidad de ponerse los zapatos del otro. Todo, Ujú. todo lo que sucede está atravesado por mí. Son pesimistas y negativos. Jamás tendrán una palabra de aliento positiva. Siempre estarán situados en lugares de negatividad. Son esas personas que nos dejan agobiados, que estamos aunque sea un ratito nada más y no nos dan espacio para respirar. Cuando nos alejamos sentimos que no nos quedó un poquito de energía para continuar. ¿Saben qué característica es muy típica del tóxico? La victimización. Victimización. Todo le pasa en la vida. Todo lo malo le pasa a ellos. Desde una cosita más pequeña hasta lo más grande. Se victimizan y no permiten nunca que al otro les pase ni siquiera algo parecido a ellos. ¿Saben quiénes son? ¿Vieron el típica persona que vos un día no estás bien y le decís, ay, tengo un dolor de panza y te dice, ay, no sabes, yo no solo tengo dolor de panza, sino que tengo dolor de cabeza, tengo problemas, y le pasan tantas cosas que vos decís, ay, mi dolor de panza no era nada. Ujú. Esa es la persona que se victimiza, no le escucha y no se pone en el lugar de otro. Son Y fíjate envidiosos. que tiene consonancia, como decías vos, ¿no? Es una especie de narcisismo patológico, ¿no? Su yo está como sobreinflado de manera tal que no da lugar al otro, o sea, ocupa demasiado espacio y no hay lugar para el otro, para la escucha del otro. Entonces, probablemente, como decís vos, uno inicia una charla con esa persona y esa persona termina hablando de sí, ¿no? Y de sus malestares, y no hay posibilidad de preguntar, che, ¿y vos cómo estás? ¿No? Porque, como decís vos, ¿no? Está sobreinflado, es un narcisismo tan inflado que no hay lugar para el otro y para la empatía. Entonces termina, ¿no? Captando, siendo el centro de la escena, ¿no? Y el otro, el interlocutor, como un simple espectador, ¿no? En el mejor de los casos. Claro, siempre un espectador de lo que le sucede a él, por eso también se victimiza, por eso también nunca valora el esfuerzo ajeno. Jamás. Es el típico perfil de un jefe, como decíamos, de un superior, que nunca te va a decir, está bien lo que hiciste. Lo da como que era obligación hacerlo de esa manera. Son incapaces de alegrarse por algo que te pasa. Sí, hay gente que es incapaz de alegrar, lo puede llegar a simular, pero sinceramente no se va a alegrar por lo que te pasa, por un logro, por una adquisición nueva que hagas. Porque esa es una característica también de las personas tóxicas. Tienen como esa manera de manipular entre lo que son y lo que muestran también. Como decía recién Natalia, una característica que tienen todos, falta de autocrítica. No son capaces de mirarse al espejo, no son capaces de decir, esta conducta no fue la adecuada, la tengo que modificar. Al principio del vivo estábamos hablando que uno a la noche
cuando se acuesta, hace un poquito un balance de lo que fue el día y dice, bueno, esto lo puedo mejorar, esto lo puedo modificar. Y sobre todo a veces los vínculos, las relaciones está bueno. Bueno, las personas tóxicas jamás, jamás van a tener la capacidad de decir, en esto me equivoqué. Son vanidosos por todo lo que estamos hablando, todas las características de yo soy. Yo soy el centro del mundo y que el resto pase. Ujú. Y dos características que tienen, que los hace así más difíciles de llevar, son la ignorancia y la infelicidad que llevan. La ignorancia de qué lugar, como son tan yo, tan el mundo pasa por mí, jamás aprenden nada del otro, porque no hay nadie que les pueda enseñar nada. Y eso también los convierte en personas infelices, porque cuando uno no tiene la capacidad de aprender del otro, de modificar una conducta por la que aprendo del otro, nunca voy a poder ser feliz, porque nunca me voy a comunicar de una manera asertiva con nadie. Ahora bien, acá definíamos un poquitito cuáles son las personas tóxicas con las cuales inexorablemente nos vamos a cruzar nuestra vida en algún momento. Pero me gustaría, Natalia, que habláramos un poquitito de qué hablamos cuando hablamos de relación tóxica. Ya tenemos a la persona, a uno de los que participa de la relación. Pero Ujú. cuando hablamos de una relación tóxica, ¿de qué hablamos? Bueno, siempre que hablamos de una relación, en realidad estamos hablando de un vínculo, de un lazo afectivo con el otro. Obviamente, si uno pone la palabra de la toxicidad en el medio, estamos hablando de un vínculo patológico, un vínculo que no es sano, ¿no? Y podemos definir, bueno, en contraposición, ¿no? ¿Qué es el vínculo sano? ¿Qué es una relación sana o de bienestar? Y bueno, yo creo que fundamentalmente se caracteriza por la libertad, es decir, por la elección, la capacidad que uno tiene de elegir ese tipo de vínculos, que no es impuesto, ¿no? Y que nadie me obliga a mantener esa vinculación con el otro, sino que es una libre elección, donde también tiene que aparecer algo de la flexibilidad y la capacidad, digamos, de poder mutar el vínculo, si se quiere, de cambiarlo, ¿no? Y obviamente que todo vínculo tiene que apuntar a lo que Freud denominaba la pulsión de vida, es decir, a la proliferación, al crecimiento, al desarrollo, a que con el otro soy mejor persona y que yo también hago al otro una mejor persona, ¿no? A este crecimiento espiritual que hablábamos muchas veces, ¿no? Entonces, la vincularidad es el lazo que establezco con el otro. Ahora, si yo le pongo la toxicidad a ese lazo, estamos hablando del lado de la, digamos, de no de la salud mental, sino de la enfermedad o de la patología. Obviamente que todas esas características que vos mencionabas que puede llegar a tener la persona tóxica, esa toxicidad me puede impactar a mí o impregnarme a mí siempre y cuando yo sea permeable emocionalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que el tóxico uno también puede ser uno en realidad. La toxicidad llega a uno si uno no se protege, si uno no tiene las herramientas adecuadas. El virus, ¿no? Me lo contagio si yo no uso el tapabocas. O sea, uno también es responsable ahí en ese vínculo, porque si yo digo el tóxico o la tóxica, en realidad pongo en el otro toda la responsabilidad de esa vincularidad, ¿no? Y sin embargo, el que emite el vínculo, el que uno establece el vínculo, es uno también, es parte, es 50 y 50, ¿no? Siempre digo así yo, obviamente que, a ver, uno a veces dice, bueno, hay que ser, hay que alejarse de los sujetos tóxicos, pero los sujetos no son tóxicos, sino que tienen características que pueden revestir cierta toxicidad, como decías vos, ese narcisismo patológico. ¿Qué más hablabas? Bueno, la tendencia tal vez a, digamos, a la envidia, los pensamientos pesimistas, ¿no? O catastróficos, qué sé yo, también hay características que pueden revestir, ¿no? A un sujeto de estas toxinas, como por ejemplo la duda compulsiva.
Ya no la duda metódica de Descartes, sino algo compulsivo, es decir, habré hecho bien, y vos qué pensás, y esto de convocar al otro, que no queda del lado del narcisismo, sino parecería de todo lo contrario, ¿no? Como de cierta desinvestidura total de energía de este sujeto que termina convirtiéndose en codependiente, independiente, ¿no? Y estableciendo vínculos, digamos, tóxicos desde ese lugar, ¿no? Que no solamente se dan en el amor, se dan de madre a hijos o de padres a hijos o de amigos, pero siempre que hablamos de vínculos tóxicos, hablamos de vínculos poco sanos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno termina la charla con esa persona, como decís vos, se siente vacía, sí, te sentís o desgastado, o te sentís de mal humor, o te sentís vaciado, ¿no? Entonces, a ver, no necesariamente el otro tiene la responsabilidad, él tiene sus características o ella tiene sus características y nosotros no las vamos a poder cambiar, o sea, salvo que uno no busque una intención de cambio en el vínculo de pareja y demás. Pero también queda de mi lado, ¿no? ¿Qué es lo que tomo o qué es lo que no tomo de esa relación? ¿Cuánto me dejo permear y cuánto no? Porque a vos te habrá pasado, todos estamos expuestos en la vida a sujetos con estas características, entonces no por eso me tengo que alejar de todo el mundo. No sé si me explico. Te explicás muy bien, y mientras vos te explicás también que mientras vos vas hablando, van apareciendo en mí ejemplos para dar, ejemplos de todo tipo de relaciones diferentes, y no solamente el vínculo de pareja que estamos hablando. Las mamás, cuando depositamos en los niños, sos mi vida, sos mi todo, sin vos me muero. Y y aquí venía y me retrotraía y pensaba en todos los géneros literarios que hacen de esto un ejercicio y una exaltación, porque si nos ponemos a pensar y viajamos por la literatura, vamos a ver que la tiende muchísimo a romantizar las relaciones tóxicas. Ujú, Sistemáticamente se romantizan las relaciones tóxicas, me muero por ella, nos morimos juntos, sin vos no estás, me muero. Eh, ujú. Justamente hoy pensaba, una de las grandes historias de amor que a mí me fascina es tóxica totalmente, que es Cumbres Borrascosas. Y no lo había nunca pensado y dije, sí, es totalmente tóxica la relación de los protagonistas. Y asimismo dije, todos los poetas que han escrito al amor, la mayoría tienden a una toxicidad de dependencia del otro, de depositar en el otro todo. Sin vos me muero, sin vos no soy nada. Acá noté frases de canciones que están hoy muy socializadas, que tal vez la profundidad de la letra no, pero las frases que dice, todas las canciones de amor hablan de posesión, de dependencia. Me muero de amor, o tú o ninguna. La incondicional, la que no espera nada. Sin ti no soy nada. No sé vivir sin ti. Y puedo nombrar un montón de canciones más que a veces las repetimos, las escuchamos y no prestamos atención a lo que connotan esas. Sin vos no soy nada. Sí, sin vos soy todo también y eso es lo que tenemos que empezar a tal vez a modificar, a darnos cuenta que la otra parte también tenemos que revertirlo. Y sí, vos sin mí también sos una persona. No somos codependientes, somos dos personas que comparten la vida juntos, que se sienten amor, pero podemos dejar de vivir si no estamos, no vamos a dejar de vivir si no estamos juntos. Y pasa lo mismo con depositamos en niños, en familiares, sin sos la luz de mi vida. No, la única luz que tenemos que tener en la vida son lo que nos pasa y los objetivos que tenemos, porque si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a nadie. Entonces, si dependemos del otro para sentir ganas de vivir, vamos a estar en serios problemas, que ya hablamos en otros vivos anteriores, porque para nuestro bienestar emocional es esencial nuestro autoconcepto y el amor a nosotros mismos. Por eso también pensaba que muchas veces eh, tenemos muchas razones para sostener una relación tóxica
Y eso hace que el vínculo no se pueda cortar. A veces nos damos cuenta de que esa relación no es tóxica, pero a veces no podemos cortarla. Y una de las eh, llamadas de atención es esto que estamos hablando, la falta de amor propio, de amor a nosotros mismos. Eh, ¿No te parece a vos también que una de esas cuestiones que hay que gestionar es que a veces nos creemos o queremos ser la que solucionamos lo que sucede, solucionar los problemas del otro y construimos un vínculo de dependencia con el otro, como para que el otro sienta que no puede vivir sin mí? Ujú. Sí, cuando hablamos de relaciones, no hablamos solamente de relaciones con otro, ¿no? O con otra, sino que la relación principal a veces es con uno mismo. O sea, qué relación tóxica uno empieza a establecer con uno mismo, ¿no? Y podría mencionar frases como, bueno, a ver, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Frases que uno se dice y que no distan más que, digamos, de la realidad distan muchísimo, o sea, terminan siendo tóxicas porque son poco realistas, ¿no? A veces uno piensa, bueno, el optimismo, hay que ser optimista, y no, en realidad uno tiene que ser positivo, no optimista, porque el optimista, o sea, cae en el mismo sesgo cognitivo que el pesimista, o sea, todo va a estar bien. Bueno, no hay nada más, digamos, distante de la realidad de ese todo, ¿no? Yo siempre hablo de estas palabras, todo, siempre, nunca, que terminan como englobando o quieren englobar a casi, ¿no? La mayoría de los aspectos de la realidad sin poder hacerlo. Es imposible. Por lo tanto, yo soy todo lo que vos necesitas, también es otro sesgo cognitivo. Sin vos no puedo vivir, ¿no? O sea, no puedo seguir adelante, también es otro sesgo cognitivo. Entonces, yo creo que estas, a ver, todo parte digamos, de las frases de uno, del discurso de uno, de las creencias de uno, y creo que ahí es donde debería tal vez estar el cambio, empezar digamos, a purificar también nuestros esquemas cognitivos de esa toxicidad, ¿no? Que quieren, digamos, tomar al otro o posicionarlo de determinada manera, porque desde que venimos hablando del vivo siempre hablamos de los otros, ¿no? Pero uno también tiene conductas tóxicas y adictivas, ¿no? Una digamos, de las conductas tóxicas es la adicción, y las adicciones no son solamente a las sustancias, las adicciones son comportamentales también. Entonces uno establece con los objetos también, si se quiere, celulares, máquinas, bueno, de todo tipo, o el trabajo, no solamente objetos, sino, digamos, circunstancias, situaciones, ¿no? Y más allá de las personas, uno establece vínculos, ¿no? Y obviamente las características que revistan ese vínculo o, digamos, el lugar que uno le ponga a ese objeto o a esa situación también puede generar la toxicidad. Wow, qué importante lo que estás diciendo, porque acá yo te tendría que preguntar, ¿cómo hacemos para lidiar cuando estamos en una relación tóxica y no depositamos en el otro la toxicidad? Estamos en una relación tóxica, construimos un vínculo tóxico. ¿Cómo podemos gestionar eso? Primero definir, bueno, si es tóxico o no. Primero, ¿no? Porque, a ver, si a mí me gusta cuidarlo y a él le gusta que lo cuide, estamos amalgamados de manera perfecta y el mundo podrá decirnos que somos dos tóxicos, pero si nosotros no lo sentimos, claro, entonces, primero uno tiene que evaluar desde el lugar en el que está en el vínculo, a ver, lo que pasa en los vínculos queda en los personajes, ¿no? Que lo forjan o en las personas que lo componen. Entonces, primero, a ver, vamos a decir, bueno, a ver, este vínculo es tóxico o no es tóxico, y para eso vamos a empezar a definirlo, decir, bueno, ¿me da libertad de acción? Este vínculo me deja ser libre, me siento que puedo cambiarlo si quiero, siento que me ayuda a crecer personalmente. Bueno, empezar a poner en la balanza, tal vez, bueno, las características de este vínculo. Si veo que se inclina, digamos, la balanza para la toxicidad, es decir, no me siento contento o contenta, ya no me siento feliz, no me siento pleno, me quedo desgastado, no sé, siento que no puedo opinar, o estoy sometido o sometida en esta vincularidad.
Bueno, ahí uno empieza primero a diferenciar si es tóxico o no es tóxico, por un lado. Por otro lado, tenemos que empezar a diferenciar si esa toxicidad de dónde proviene, ¿sí? Si es por las características que reviste el otro, como decíamos antes, bueno, narcisismo, ¿qué otras cosas más decías? Envidia, o esa el egocentrismo, o es agresivo o agresiva, y esa La agresividad no victimización, solamente. victimización que está tan ahora, o sea, que lo hablamos muchas veces, esa zona de confort en la que me ubico desde la victimización, que tal vez me hace que me comunique consecuentemente de una forma tóxica con el mundo en realidad. Exactamente, o sea, el lugar, digamos, el rol que yo empiezo a ocupar para mí, para los otros, o sea, el rol de la victimización no hay nada más cerca de la pasividad que eso, porque si bien está la queja constante, no hay movimiento de cambio ahí, o sea, espero que tal vez el otro sea el que venga a cambiar o quedo en el, digamos, en el ojo de los demás, pero sin posibilidad de cambio, de crecimiento, no hay flexibilidad, no hay libertad, por lo tanto eso es tóxico. Desde ese lugar, si uno lo siente así, es tóxico, por lo tanto uno debe empezar a mutar. A ver, lo que yo te decía, uno, bueno, tratar de definir de dónde proviene esa toxicidad, ¿no? ¿Qué es lo que está generando esta vincularidad? Veamos las características del otro y veamos las características de uno, ¿no? Y ver qué responsabilidad tiene uno en ese vínculo tóxico también, y ver qué responsabilidad uno puede llegar a, digamos, adoptar para cambiarlo, si es posible, ¿no? Me parece importantísimo y quiero rescatar y traerlo nuevamente lo que estás diciendo, hacerme cargo del vínculo tóxico y a veces de la parte que yo protagonizo en este vínculo tóxico y de qué manera lo retroalimento y si me hago cargo de que retroalimento y de qué manera lo hago, porque como vos decías claramente, a veces el afuera puede ver alguna situación como tóxica y yo lo estoy aceptando y no tenemos nada que decir, pero hay que hacernos cargo y qué papel quiero cumplir en esa relación tóxica, porque después las consecuencias influyen en mi bienestar emocional y digo, ¿por qué estoy así? Estás así porque sos socia en una vincularidad tóxica que te demanda toda esta energía que vos no podés hacer nada. Sucede lo mismo. El otro día me preguntaron, ante la toxicidad de un superior, de un jefe, y no puedo irme del trabajo, ¿qué se hace? No, por supuesto. Muchas veces en algunas relaciones que pueden considerarse tóxicas, en algún vínculo tóxico, no es fácil irse. Hay que aprender a lidiar con ese tipo de personas. Y una de las formas de lidiar es lo que decíamos hace un ratito, viendo desde qué lugar me pongo, cómo, cómo construyo la comunicación con esa persona, qué límites le pongo a esa persona, haciéndome cargo que el problema es de él y no mío. Cuestiones que ahora, por ejemplo, con esta nueva virtualidad que vivimos y todos estamos desbordados con los horarios laborales que no se cumplen, mucha gente lo cuenta. Bueno, de decir, mira, este es mi horario de trabajo, aprender a poner límites al otro. Es fundamental, pero no solamente para no tener una relación tóxica, sino por yo cuidarme, para mí, para cuidarme mi yo y decir, mira, yo pongo límites porque necesito poner límites para mi bienestar. Y siempre, siempre tener en cuenta que a veces, por no querer estar dentro de ese vínculo tóxico, terminamos siendo parecidos o nos prestamos al juego. Y de alguna manera hay que encontrar la forma de alejarse y mirar de afuera para poder hacer algo, si realmente lo considero y lo estoy transitando como algo tóxico. Porque si no, no nos podemos de ninguna manera ni
correr ni lidiar con eso que pasa. Y si no, hay que tratar de hacer contacto cero, alejarse de la persona totalmente. Bueno, pero como decís vos, a veces tal vez el vínculo o la toxicidad se da en vínculos bien cercanos, con familiares, con hijos, con hermanos, bueno, y de ahí uno ya no, a ver, uno no debería escapar, uno debería tal vez activar en ese sentido. Como decís vos, bueno, tal vez la vincularidad con el jefe no revista, digamos, el peso necesario para intoxicarme, o sea, o para secretar esa sustancia tóxica. Más allá, digamos, de las características que pueda revestir esta figura de autoridad. Pero sí, en los vínculos más cercanos, ahí uno podría llegar a decir, bueno, a ver qué posibilidades hay de generar mayor libertad en este vínculo o lograr la flexibilidad. Y ahí, bueno, uno podría, ¿no? Si quiere, consultar a algún especialista, ¿no? Que pueda trabajar sobre los vínculos, para modificarlos, para llevar una mejor convivencia, para sentirse más felices con el otro, ¿no? Porque tal vez no es la cuestión solamente, bueno, me tomo distancia, porque, digamos, también ahí, bueno, uno empieza a establecer mecanismos defensivos como la evitación, y se termina convirtiendo en un objeto fóbico el otro, y lo tenemos dentro de nuestra familia. Entonces, a veces uno podría llegar a establecer, ¿no? Alguna que otra conducta más tendiente a la salud o más sana, buscando ayuda profesional, ¿no? Hay toda una terapia sistémica que se puede establecer, que ayuda en la colaboración de los vínculos, y que ayuda también al movimiento dentro del sistema, de las piezas fundamentales que lo componen. Entonces, a veces cambiando una pieza cambia el sistema total, ¿no? Por eso creo que, bueno, es importante, digamos, no solamente ver al otro, sino verse uno en ese vínculo y ver qué posibilidades hay de cambio, ¿no? Te iba a preguntar cómo lidiar con esto, pero me lo dijiste vos sola. Y yo, y yo para cerrar este tema que tiene mucho más para desarrollar, pero creo que hicimos una aproximación. Daría la tarea yo, esta vez te voy a robar la tarea. Bueno, vamos a hacerla. Que la tarea que tenemos que hacer para sentirnos más plenos, sentir que las relaciones no nos desbordan, no nos asfixian, relaciones más complejas o menos complejas, relaciones laborales, relaciones familiares, o como dije al inicio, puede ser hasta un vecino el que nos resulta tóxico. Voy a decir algo muy cotidiano. Tenemos que aprender a no engancharnos con lo que nos dice el otro, claro, a no seguir ese juego y sobre todo, si nos damos cuenta que somos dependientes emocionales, que no podemos transitar nosotros solos, no solo acudir a un profesional, sino empezar a hacer esa tarea diaria de amarnos a nosotros mismos primero para poder amar el otro y poder construir vínculos sanos. Porque si yo no tengo un vínculo sano conmigo mismo, no lo puedo construir con el otro. Si yo no me comunico de manera asertiva conmigo misma, no puedo construir ese tipo de comunicación con el otro. Es fundamental y como tarea diaria cuando nos levantamos todas las mañanas, de mirarnos al espejo y decirnos, yo me amo, yo me quiero, y de esa manera voy a poder transitar por la vida de otra manera, y no absorbiendo todo lo que sucede. A punto de cerrar el vivo de hoy, agradeciendo a todos los que participaron, agradeciendo como siempre a Natalia que me acompaña, les voy a recordar a todos, lo dije al inicio y lo voy a decir al cierre, que a partir de la próxima semana, no mañana miércoles, del próximo miércoles a las 22:30, vamos a estar con Natalia acompañándolos por las noches para cerrar el día. Natalia.